Hace 64 años, Parece que fue ayer. no, tampoco, a ver si parece que fue ayer, un grupito, porque hay que decir que es un grupito, porque eran pocos hombres, tuvieron la valentía de iniciar, de desarrollar, de ejecutar una acción que cambió la vida de un país y que trazó la ruta de lo que era la vida del encierro, de la opresión, de la represión, a una vida de libertades, de democracia, que con virtudes y defectos estamos viviendo ahora, incluyendo un golpe de Estado, una guerra civil, incluyendo todo lo que ustedes quieran, pero es la democracia. Y ahí partió desde ese 30 de mayo, en la avenida que hoy se llama 30 de mayo, en el Malecón, partió ese episodio de unos pocos minutos, señores, que cambió la vida de un país y que sirvió de ejemplo a muchos otros países de que la libertad se conquista. Si no es por las buenas, lo hacemos ahora por los votos. En aquella vez tuvo que ser a tiros y metiendo al ejecutor de aquella infamia en el baúl de un carro. Esa es la historia, a grosso modo, que conocemos de lo que es la era de Trujillo. Así, detalles de esto y el sentido que eso ha tenido para el país nos permite a nosotros conversar en esta tarde, de darnos el lujo de hablar con un profesional, un dominicano, un hijo de este país, de las entrañas de este país, que se ha dedicado a profundizar en la historia y de conocer los detalles, no para guardárselo y para decir que él sabe más que todo el mundo, sino para compartirlo. Y quiso venir esta tarde con nosotros a muchos ruegos porque, ¿verdad?, él tiene muchas solicitudes de ir también a conversar, pero dijo, a don Giorgi yo no puedo hacerlo eso, a ti no me importa porque yo hablo contigo siempre. El doctor Ronnie Joubert, amigo sobre todas las cosas, ciudadano, estudioso de este hecho histórico, dentro de muchos hechos históricos del país. Buenas tardes, Ronnie. Qué bueno que nos acompañes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y la cortesía de recibirme. Aquí estoy a las órdenes de ustedes. Bueno, yo motivado por varios artículos que estoy siendo privilegiado, ¿no?, con que tú me lo hagas llegar, me gustaría conocer detalles de los acontecimientos que se produjeron a raíz del ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina. Me llamó mucho la atención lo que narraste sobre lo acontecido en la Hacienda María, por ejemplo. Sí. Bueno, evidentemente para entender el proceso hay que entender que tiene 3 etapas. Todo lo que fue la planificación del ajusticiamiento, el ajusticiamiento como tal, que mañana se celebra, un año más, y luego qué pasó después de. Yo creo que para enganchar el tema, don Giorgi, debemos ir a la noche del 30 de mayo y explicarle al público de ustedes que desde los últimos 2 años, vale decir 59-60, se vinieron estructurando 4 grupos por separados que se plantearon eliminar físicamente a Trujillo. Luego de evaluar muchísimas posibilidades para salir de él, se conformaron 4 grupos. El grupo de Santiago, encabezado por Estrella Sadalá. El grupo de Moca, encabezado por don Antonio de la Maza. El grupo de la oligarquía, encabezado por don Gianni Vicini, ese empresario cañero. Y el grupo de la capital del general ya retirado Juan Tomás Díaz. Esos 4 grupos, que muchos de ellos no se conocían, tenían eslabones que los contactaban, de manera tal, don Giorgi, que si agarraban a alguien tipo la Trinitaria, no se pudiera develar el plan. Evidentemente los 2 grandes eslabones fueron don Antonio de la Maza y don Juan Tomás Díaz. Y en algún momento, y por los sucesos que se vinieron dando, y taponando esos sucesos, finalmente el caso Betancur en Venezuela y luego el Mirabal en Salcedo, esos 2 grupos de alguna manera se reorganizan, esos 4 grupos, solo en 2 grupos.
Y se monta una estructura de un grupo de acción para bajar a la avenida, eliminar a Trujillo, y luego un grupo político para inmediatamente dar un golpe de Estado. Y asumir el poder. Y asumir el poder y convocar a elecciones. Y desmontar toda la maquinaria. Y desmontar toda la maquinaria a expensas de un plan claramente establecido, no solo de desmontar el poder, de limpiar el trujillismo de punta a punta, incluyendo al presidente Balaguer, que luego hubo que dejarlo en otra posición. Pero eso desmonta, Ronnie, ese mito de que dice de que fue un grupo de hombres que estaban resentidos con Trujillo y decidieron un día, vamos a salir de este hombre. No, el cuento es más largo, como diría yo y mi hermano. Sí, porque ese es un Todos tenían razones personales y varias cada uno para estar enfrentados con Trujillo. Pero todos tenían razones familiares y patrióticas para eliminar a Trujillo. Luego podemos hablar con detalles. Pero fue un plan estructurado. Lo que quiero decir, se organizó un plan, sí. Y para solo contarte el plan de la avenida, fue un plan militarmente estructurado donde se planificó bajar en 3 automóviles, cada automóvil con 3 personas, 1 al volante y 2 en las puertas derechas con capacidad de fuego, ubicados esos automóviles a una distancia determinada uno de otro, que a una velocidad específica ellos sabían en qué tiempo podían alcanzar el carro. E incluso, don Giorgi, si el carro de Trujillo escapaba al primer automóvil, el otro estaba a una posición determinada que matemáticamente lo podían bloquear. Y el tercer auto también estaba en otra posición estratégica. O sea, no fue una cosa a lo loco. No, aquello se planeó. Durante 2 años, los grupos por separado y luego en conjunto comenzaron a planificar cómo hacer eso. Fueron y midieron las distancias y bajaron en ese mes 4 veces, Rudy, al malecón y montaron el operativo. El día que matan a Trujillo, que no es un miércoles, sino es un martes, porque el plan fue bien estructurado por información que obtuvieron, bajaron durante los primeros 3 miércoles a la avenida y montaron el operativo. Con tan mala suerte, don Giorgi, que el primer miércoles Trujillo se fue por la Independencia y no bajó por el malecón. El segundo miércoles, por esas cosas de la vida, Trujillo llega a la cervecería, dobla y empalma el malecón a partir de la callecita de la cervecería. Y el tercer miércoles Trujillo está enfermo, no de neumonía como se ha dicho, sino de una diarrea violenta y no va. Y esta gente se queda con el plan montado en la avenida. Montado en la avenida. ¿Qué pasa la 4ª semana? Que Trujillo se incomoda y va 2 veces a San Isidro. En la mañana y la tarde. Con Marco Jorge Moreno en las 2 ocasiones. En la mañana con don Cucho Álvarez y en la noche con don Pupo Román. Y coge una cuerda ya, tratando de justificar algo. Por unas llaves que estaban botando agua, sí, supuestamente. Porque pisó una manguera y un chorrito de agua le mojó el pantalón a don Cucho y armó un desorden. Sí. Y él lo que andaba era buscando una excusa para sustituir al jefe de San Isidro y comenzó a acusar y terminó acusando a don Pupo y vinieron consecuencias mayores. Entonces coge un pique y decide irse, pero decide irse el martes, don Giorgi. Y mucha gente que estaba en La Vega y en Moca no pudo llegar porque el plan era el otro día. Porque los miércoles que él acostumbraba a ir a San Cristóbal Teniente Amado García Guerrero, que era el hombre de seguridad de la escolta, había determinado hacía más de un año. Con un papel estelar en esa acción. Que el hombre se iba todos los miércoles a las 7 de la noche, militarmente hablando, a San Cristóbal y todos sabemos a qué. Pero ese día, martes, Teniente Amado estaba de vacaciones, libre como militar. Y es don Miguel Ángel Báez Díaz, que era amigo de él, pero era antitrujillista y trabajaba para él. Había estado en un almuerzo con él. Y advierte, cuando viene de San Isidro la primera vez, come junto con Balaguer y ve el movimiento. Y advierte y avisa a don Antonio de la Maza, el hombre se va esta noche. ¿Qué pasa? Que la gente estaba lista para venir mañana del Cibao y hubo que reestructurar el plan. Montarlo huyendo. Se juntan en la Mahatma Gandhi 21, donde don Salvador Estrella Sadala, 7 personas y se distribuyen en 3 autos. Por eso había un solo vehículo,
con el conductor solamente. Porque hubo algunas equivocaciones entre la presión del montaje de la operación ese día, que no era el día oficial, y segundo, don Giorgi, yo supongo que estarían asustados porque no iban a tocar piano a un colmadón, No. a matar a un dictador que iba. ¿Y qué dictador? No, ¿y con Y qué entonces, poder? Van los tres autos y lo ponen en las posiciones que corresponden. Pero en el primer automóvil, don Giorgi, no van tres, van cuatro. Va don Antonio Inver manejándolo, que no era el que iba a ir. El que iba a ir manejando era Tunti Cáceres, pero Tunti estaba en Moca, porque venía al otro día. Y don Salvador Estrella llama a don Antonio y don Antonio maneja el carro. Antonio de la Maza, con la escopeta recortada en la puerta de adelante de la derecha, Teniente Amado detrás de Antonio de la Maza, que por cuarta vez, repito, que fue 2 años consecutivos campeón de tiros. Óyame a las personas que buscaron. Sí, sí. Y don Salvador Estrella, que por algún error se montó detrás del piloto, cosa que estratégicamente no corresponde porque suma peso al automóvil y no tiene capacidad de fuego. Y eso hace en la estructuración que el segundo vehículo solo vaya con 2 personas y que el tercer vehículo, como usted señala, solo vaya con Roberto Pastoriza solo, sin capacidad de fuego. Pero bueno, hay que respetar la equivocación porque cumplieron con su función. No, además, la prisa, el nerviosismo, lo que significaba esa acción. Como el hombre volvió a San Isidro, don Giorgi, por segunda vez en la tarde, ya el hombre no se va a las 7 de la noche. Y esa gente está desde las 7 en el malecón nervioso. Y la última vez que baja de las 2 que fue Miguel Ángel Báez Díaz, es a las 8:40 de la noche. Quédense ahí que el hombre viene. Imagínate el nivel de ansiedad que había ahí. Claro. O sea, no están esperando llegar a un colmado, están esperando un dictador que tiene el control de un país. Y se montan de manera muy graciosa. 3 puntos clave. El primero, el agua y luz. Con el carro de estas 4 personas viendo hacia la ciudad. De forma tal que cuando Trujillo pasara, diera la sensación de que esa gente no está pendiente a mí, porque el carro está viendo hacia la ciudad. Pero por supuesto, don Giorgi estaba en una curva. Desde que Trujillo pasó, se montaron, hicieron una U y le cayeron atrás. El segundo carro estaba justo después de la feria ganadera. ¿Por qué? Porque la luz de la capital solo llegaba a la feria ganadera. Y habían calculado el tiempo y cuando el hombre cruzara medio kilómetro más adelante, en la oscuridad, hacer el ataque sorpresa sin que el hombre se pudiera defender. Y finalmente Roberto Pastoriza en el último automóvil, que era el único Mercury Monterrey que había en el país, que era de don Salvador Estrella Sadalá, y cuando emprendieron la fuga no prendió. Y fue el primer elemento que utilizaron para comenzar a identificar al grupo. El hombre pasa, finalmente lo ajustician, toman el cadáver y todos van a la casa de Juan Tomás Díaz, aquí en Gascue. César Nicolás Penson. César Nicolás Penson, número 75, que era la casa de los Mejía. Y por el viejo Mejía haberse ido en los años 30, disgustado con Trujillo, se la quitan a los Mejía y traen a don Juan Tomás, que vivía en la 40, era la casa de don Juan Tomás, y lo mudan ahí. Y por eso don Juan Tomás vive en esa casa a la cual yo conocí. Entonces, llevan el cadáver ahí con la idea de que don Pupo Román, jefe de las Fuerzas Armadas, casado con una sobrina de Trujillo, emprenda la segunda etapa. ¿Qué pasa? Don Pupo Román está en su casa durmiendo, porque hoy es martes, don Giorgi. El asunto era mañana. Y el general Espaillat, papá de 2 amigos míos que está en el Pony, advierte que Trujillo pasa, oye el tiroteo. Un hombre estudiado en West Point sabe que el tiroteo no es matando palomas que están, sino en una agresión. Y en vez de volverse a un puesto militar, el general Espaillat va directo a la casa de don Pupo y lo encuentra en pijama. Y quedan de encontrarse en la avenida porque el general anda con su esposa. Y doña Ligia está nerviosa y quiere que la lleven a la casa. Van al malecón, no se encuentran y don Pupo se va a Sanssouci, al campamento 5 de diciembre, y de ahí llama a Balaguer y a Negro a decirle, estoy aquí, vengan a negociar conmigo. Y Balaguer le dijo, no, usted está equivocado, general. El poder se negocia en el palacio.
pásese por aquí. Y yo soy por y yo alguna soy el razón, presidente. Y yo soy el no presidente, sí. Esta gente llega donde Juan Tomás a las 11 y algo de la noche. Todos heridos. Teniente Amado tenía un tiro en una pierna. El general, o luego general Antonio Inver, un tiro aquí y uno en el hombro. Y de esa forma todos tuvieron que haber sido intervenidos. Pedro Livio llegó con 11 perforaciones intestinales y hubo que llevarlo. ¿Una escopeta? No, No. una balacera Okay. cruzada. Y hubo que llevarlo a la clínica internacional, ahí en la México. Por una sencilla razón. Esa clínica era del doctor Damirón Ricard, sí, un antitrujillista conocido. Y cuando lo llegan, se encuentran a 3 fieras. José Joaquín Puello, Irving Franco, ese cardiólogo dominicano que está en Cleveland Clinic, y Sergio Bisonó, que le oí decir a don José Joaquín, que es mi médico un día, que era más médico que los otros dos. Fíjate el nivel de profesionales que reciben a Pedro Livio, lo salvan y luego lo llevan a San Isidro. Pero a la 1 de la mañana que han llevado a Antonio Inver, donde su primo Manuel Durán Barreras, y a Teniente Amado a la calle Cayetano, ahí en Gascue, a curar, sale uno de ellos a ver y pasa por la casa de Juan Tomás Díaz. Y cuando vuelve, dice, no, eso está lleno de policías y de militares. Y Amado García Guerrero le dice a don Antonio, eso me lo contó don Antonio, coño, vámonos a esconder que esto se jodió. Y comienzan a esconderse. Se sentían ya develados. Porque la segunda parte no se pudo dar por muchos factores. Don Juan Tomás, Modesto su hermano y Luis Jamiá Matió, que es tío Lluver, es pariente de nosotros, habían salido a otra cosa y estaban en casa de doña Marianela. Y cuando esta gente llegan, ellos no están. Entonces esta gente sale a buscar y ellos llegan y no logran encontrarse. Y ahí se desvanece la segunda etapa. Como en el malecón se queda el carro de Salvador Estrella, un arma de Antonio de la Maza, cuya matrícula estaba a nombre de Juan Tomás Díaz. El SIM llega donde Juan Tomás Díaz antes que esta gente y le pregunta al personal de servicio que quién han pasado por ahí en el día de ayer y en el día de hoy. Y estructuraron automáticamente todas las personas que estaban en el complot. Esa gente se comienza a esconder, don Giorgi. En la casa de la Cayetano Rodríguez, donde están curando al teniente Amado y a don Antonio Inver, se aparece por llamada del doctor el señor Sánchez y se lleva al teniente Amado a una finca, a lo que era Mendoza, que hoy es Alma Rosa, sí, y lo esconde don Toño Sánchez, el papá de King, sí, en su casa de fin de semana. Don Antonio encañona al señor Fello Gelú y le dice, tú me llevas de aquí a tal sitio, te mato ahora mismo. Eso lo declaró él en la televisión y ahí están los videos. Y se esconde donde doña Gladys de los Santos, en la calle Santiago, dentista, por cierto, sí, que era cuñada del doctor Barreras, y el doctor Barreras era primo hermano de don Antonio. Y de ahí don Antonio logra 3 días después llegar donde la familia Suero Marrancini, la familia Suero Marrancini, y don Queco Rainieri, el papá de Frank, que era su vecino de la Cabo Nabo, lo lleva a la embajada de Italia, a donde los señores Cavaliano, el papá de don Gianni, el arquitecto famoso, que era quien había ayudado a salir a Yuyo de Alexandro del país, y queda ahí escondido por 6 meses, don Antonio. Don Huáscar Tejeda y Roberto Pastoriza, que iban en el segundo vehículo, duermen la primera noche en su casa. El segundo día, don Manuel Tavares Espaillá, dueño de los bloques Tavares, que luego fue triunviro y que luego fue compadre de don Huáscar Tejeda, los esconde a los dos en la fábrica de bloques que está en la Independencia, frente a Raintel, sí, a la lotería. Pero ¿qué pasa? El jueves era Corpus y esa gente amaneció sin la empleomanía ahí. Pero ya el viernes la empleomanía volvía al trabajo y hubo que sacarlos y don Huáscar se va a una iglesia que se llama Santo Cura de Ars, que está ahí en la Duarte. En la Duarte allá arriba, sí, todavía está, yo fui y la conocí. Sí. Y ahí lo espera el SIN y lo agarra. Y don Pastoriza, don Roberto Pastoriza, está en su casa y va y lo hacen preso. Y arranca la cacería, hacen preso
a los que pueden hacer que bajaron a la avenida, a los que no bajaron y a todos los familiares, incluyendo señoras embarazadas e hijos menores de edad. Y dentro de aquel maremoto, al otro día llega Ramfis en un avión privado desde Francia con Rubirosa, con el hermano Radamés y con un personaje funesto que le robó parte del dinero a los Trujillo, que se llama Leland Rosenberg, que está en todas las fotos que hemos visto y nadie sabe, quién es. Sí. Y ahí comienza la cacería y logran salvarse gente importante, 6 personas importantes que bajaron al malecón, algunas de ellas. Don Huáscar, Don Roberto, Tunti Cáceres, Modesto Díaz, Salvador Estrella Sadalá y alguien más. Y el 16 de noviembre, jueves, 6 meses después, Ramfis le ha entregado una carta a Balaguer en su condición de presidente, diciendo que se va del país. Va a sacar el cadáver de Trujillo de la iglesia y en el puerto de Boca Chica de Andrés, el viejo que conocemos, embarca en el yate Angelita el cadáver y lo manda a Francia, donde quien lo espera allá es Rosenberg, y es quien lo entierra en Francia. Tu gran amigo. Pero al otro día, Ramfis monta su plan de fuga. Se levanta en el Club Náutico, que era donde vivía, en ese Club Náutico de Santo Domingo, manda a parar la fragata Presidente Trujillo en el río Jaina, del lado este, Rudy, a las 10 de la mañana. Y a las 4 de la tarde se dirige de Boca Chica a Nigua, donde está Hacienda María, y ahí mata a estas 6 personas que fueron traídas de la Victoria, ahí no por quien se ha dicho, que fue un coronel y un general muy respetado, padre de amigos de nosotros, sino por el jefe de la cárcel. Ese general se opuso y dijo que eso ya no estaba bajo su disposición policíaca. Entonces acudieron al jefe de la cárcel, del grupo de Clodoveo Ortiz, uno que sonó en estos días, lo llevan a Hacienda María y lo matan. Pero el barco Don Giorgi tiene la orden de a las 4:30 de la tarde cruzar de la parte este del río Jaina a la parte oeste. Y Hacienda María está a 2 kilómetros más allá. Para recoger su Mata a la pasajero. gente, viene por los cañaverales, se monta en la fragata Presidente Trujillo, se va a Guadalupe y de ahí toma un vuelo y no vuelve jamás. Esa es la famosa matanza de Hacienda María, donde se matan los últimos 6 próceres que mataron, porque ya ahí se abandona el país, viene un Consejo de Estado presidido por Balaguer y luego por Filiberto Bonelli, y el cuento de ahí en adelante ya no es dentro del marco del Trujillo. Tú mencionaste un personaje que en estos días salió a la palestra pública, Clodoveo. Sí. ¿Y qué pasó en tus investigaciones, en tus conversaciones con personas que participaron en toda esta trama y esas familias? ¿Cómo fue el episodio del caso de Rick Cabral? Mira, Clodoveo Ortiz es uno de los 5 grandes asesinos de Trujillo. Me contó, tomando café en la Francesa, no sé si ha muerto, el doctor Negro Veras. El Negro Veras. Sí, claro. Ahí hablando está. sobre los panfleteros, No, que él lo vio en la cárcel 40, pelando naranja, iba y le daba puñalada a la gente, seguía pelando naranja y se la comía. Ese es Clodoveo Ortiz. Ese señor sale del país y en el año 62 se pide por extradición. Para la FBI dejarlo salir, lo entrevista y él dice lo que se le ocurre. Asesino cabal. Llega al país y en la feria, en un segundo piso, quien lo entrevista y le pasa la investigación es, y está vivo, el señor Morel Cerda, que fue jefe de la Suprema. Ramón Morel Cerda. Acaba de publicarlo en un video interesantísimo con una periodista connotada y él cuenta de todo lo que pasó ahí. Y ese señor cae preso. Pero en el 65, todos esos trujillistas que había, Fefe Valera Benítez, pasado por juicio y que los había hecho preso, se van de la cárcel de ahí de Ciudad Colonial. Sí, la Fortaleza Osama. Y se van y ahí se va Clodoveo Ortiz. ¿Qué pasa en la casa de don Donald Rick Cabral? Hace 2 meses yo entrevisté
a una señora que mañana va a ser reconocida por la Fundación 30 de Mayo en el acto del malecón por el ingeniero Robbie Reed, que tú lo conoces, hijo de Marianela y de Don Bienvenido, sí, que se llama Josefina Vargas. sí. Josefina Vargas era la señora del servicio de doña Ligia Fernández y de don Robbie Reed. Doña Josefina declaró, y así está publicado en el libro de doña Annie Reed, pero yo lo confirmé hace 2 meses, con ella directo, está viva, y antes de ayer operé a su yerna, que esa gente llegó y tocó la puerta muy decentemente. ¿Quiénes llegaron? Marcelino Vélez Santana, íntimo amigo de don Robbie Reed, quien acostumbraba a don Georgie ir 2 y 3 noches a la semana, tarde en la noche, a consultar casos con don Robbie. ¿Médicos los dos? Médico. Y don Robbie había sido discípulo de don Marcelino. Sí. Juan Tomás Díaz, Antonio de la Maza y Salvador Estrella Sadalá. Y don Robbie le pregunta a doña Ligia, y es doña Ligia que acepta recibir en su casa a esas personas. Doña Ligia era una pediatra cubana, sí, sí, bien formada. Ya en horas de la noche. Sí. Serían, sí, en la madrugada. Sí. Esa gente queda ahí. Doña Josefina me lo describe de esta forma. Doctora, ahí habían 4. Uno que siempre estaba inquieto, el otro dando órdenes, uno callado mirando y el otro rozando el rosario. Ahí están las 4 personalidades. Sí. Uno inquieto, Antonio de la Maza. Sí. Uno dando órdenes, Juan Tomás Díaz. Sí. Uno pacífico, Marcelino Vélez. Y rezando, Salvador Estrella, que era un católico compulsivo. Sí, sí, sí. Y no, ahí están las personalidades detalladas. Ella me lo describió así. Yo me había leído el libro, pero ella no me lo dio con nombre. Ella no se recordaba bien los nombres. Hasta que luego yo se lo puse sobre la mesa. Esa gente vive ahí, don Georgie, desde el martes en la madrugada hasta el domingo. Don Marcelino entraba y salía porque don Marcelino... Yo vivía en Gascue. Sí, don Marcelino llega por accidente porque cuando Pedro Livio llega baleado a la casa de Juan Tomás, don Bienvenido García le dice al chofer, vamos a buscar un médico. Y salen a buscar un médico. Y al cruzar frente a don Marcelino, dice, pero aquí vive Marcelino, y se bajan. Y cuando Marcelino sale, la esposa de don Marcelino, Marcelino, ¿y qué tú haces? Bienvenido, que tiene una niña con fiebre y voy a atenderla. Ya él sabía que era que habían matado al hombre y se fue. Entonces don Bienvenido no estaba en el plan. El que estaba era Carlos, su hermano. Entonces él entraba y salía a la casa. Pero un buen día se le ocurrió decir a la señora que llevaba la casa en Wimpy, en el supermercado Wimpy, que ella estaba cocinando para mucha gente, don Georgie. Y automáticamente disparó las alarmas. Disparó las alarmas. Porque Wimpy era un sitio de espionaje y de contraespionaje. Y de contraespionaje porque sabían que es un sitio de espionaje también. Comienzan los movimientos de los cepillitos y estas 4 personas deciden irse para no comprometer a don Robbie, que no estaba. El que estaba en el movimiento era don Henry Cabral, que se en el grupo de Gianni Vicini, que estaba en Washington, donde está tu hija, en ese momento. Entonces, esa gente llega por la buena, pide asilo, le dan asilo y son gente de una moral incuestionable. Para que este inservible esté declarando que violaron a esa señora, que no quiero ni decir el nombre porque los hijos son amigos míos. Claro, claro. Ahora yo quiero hacerme una pregunta. ¿Quién que haya matado a un dictador, don Georgie, de ese tupé, 4 horas antes va a estar pensando en acostarse con nadie? De acosar. Eso son fantasías que nada más entran en una mente de un degenerado. Enferma. Pero vamos más lejos. A nosotros nos albergan en una casa para protegernos porque hemos matado al jefe. Nos vamos a poner en contra de los dueños de la casa. Por Dios. Pero eso son aberraciones mentales que yo no entiendo cómo la publican, sin ánimo de querer defender a nadie. Entonces esa gente vive ahí. El domingo en la tarde, la cosa se pone tensa. Son 4 días después. Sí, 4 o 5 días después. Entonces, el plan es el siguiente. Don Antonio de la Maza y don Juan Tomás deciden irse, bajan la Cervantes hasta la Independencia, cogen un carro y se van en un periplo por toda la ciudad. Una de las 2 versiones es
que don Salvador Estrella Sadalá, y eso lo dice ella, toma a la niña de 17 años, que hoy se llama doña Josefina Vargas, tiene 2 hijos, yo la conozco, y va a ser homenajeada mañana, y agarrando a esa niña de 17 años, se va caminando hasta la Bolívar con Rosa Duarte al destacamento militar, y ahí se entrega con una Biblia en la mano. Un hombre altamente religioso. ¿Por qué se fue con la niña? Porque el hombre que anda con una niña no es un asesino. Y eso me lo contó doña Josefina. Y con una Biblia. Y con una Biblia. Eso me lo contó doña Josefina. Lo publicó doña Ana y me lo contó doña Josefina. ¿Ese fue? El hijo de Salvador Estrella, que yo quiero, distingo y aprecio, me dice que esa es una versión y la otra que él se entregó en el restaurante Dragón ahí en la Independencia. En Independencia. Bueno, Independencia con esa gente sale Dr. y Delgado. son sometidas al fuete durante 6 meses, don Jorge. Sí. El doctor Eliseo Rondón, que acaba de morir, que era un hombre serio, escribió parte de sus memorias y ahí cuenta que habían 2 médicos en San Isidro encargados de no dejar morir a esa gente. Después de las golpizas, los revivían para seguirle dando golpes y seguirle sacando información. Muchos de ellos se llegaron a salvar y esos 6 finales terminaron en la Hacienda María. muertos en Hacienda María. Luego quedó vivo don Luis Amía Matió, que lo escondieron en una casa que se llama la Casa del Farallón. Está ahí, en la calle que hoy vive el presidente de la República. Ahí en la Julia. En la Julia, se llama la calle del Farallón Sí. porque es el solar que hay ahí. Ujú. Porque todo ese listón de propiedades era de los Gautier. Uh-huh. Si uno busca las 4 casas que hay ahí, son de los Vázquez Gautier, los Sí. Gautier Vázquez, los Mesina, Ahí esconden a don Luis Amiama y a don Antonio lo esconden los Cavalianos. Logran sobrepasar esos 6 meses y esa gente vivió. Pero después quedaron vivos mucha gente, hubo más de 30 personas metidas en el plan. Pero Quedó de la vivo- parte operativa, Sí, ellos dos, Antonio Imbel y Luis Amiam, la parte operativa. que dicho inmediata. sea de paso, don Luis no fue a la No- avenida no porque fue a la iba a avenida, participar en la, En en la la parte otra política. etapa. En la parte política. Pero no hay una explicación de por qué Estrella Sadalá se entregó. No la sé. Yo asumo, don Giorgi, que llegó un momento que después de 5 días de presión no aguantó más. O sea, Y el- 5 días los donde calieses uno en por una donde quiera dictadura está buscándolo. contra la pared, se debe haber saturado emocionalmente. Sí. Fíjese que agarra una niña, coge una Biblia y va y se entrega. O sea, ya no puedo más. Y se logró salvar. Vivió 6 meses más, lo mató el Raúl. general. De hecho, el día antes, algunas de las viudas van donde Balaguer, que era el presidente. Nos hemos enterado que mañana Balaguer le dijo, no, yo no creo que esa gente sea capaz de matarlo. Y al otro día lo mataron a los 6. No están vivos de milagro. De milagro no están vivos, porque incluso se acudió, y ahí en unos videos con Víctor Urimal y están 2 de las viudas diciendo que ellas fueron a hablar. Y Balaguer no creyó que esta gente era capaz de matarlo. Y lo mataron al otro día. Ronnie, Fue dura la época. Ronnie, ¿qué ocurrió después? Ya, develado el complot, los Trujillos, 6 meses turbulentos en el país tratando de estabilizarse, un Consejo de Estado, convulsión total. O sea, Total. salir de 30 años de una dictadura, cambiar un país, era una hazaña. Y más en esa época con la izquierda caliente y aquel tránsito. Sí, por la Guerra Fría. ¿Qué pasó en ese tránsito con esos grupos que estaban organizados, unos que participaron en la acción, pero que había muchas células que participaban en el antitrujillismo? ¿Cómo se conformó eso para poder sacar al país más o menos, estando Balaguer precisamente en un Consejo de Estado en la parte de la dirección? Claro. Pero esa parte de la historia la vamos a escuchar luego de que regresemos de la pausa.